¿Cómo podemos actuar como ciudadanos con lo que está pasando en México? Tengo miedo de que económicamente lleguemos a estar como Cuba. No digan tonterías. Para estar como en Cuba tienes que estatizar, nacionalizar la totalidad de las empresas de México. Todas, la tienda donde compras dulces, el carrito de los helados, porque el carrito de los helados en La Habana es de una propiedad, una empresa del Estado. Lo lleva el Partido Comunista Cubano. Yo flipaba cuando me enteré, cuando puse a hablar con uno no de helados, sino de raspados, de hielo picado, con sabores, en La Habana. Necesitarías que todas las empresas mexicanas se estatizaran, y no se van a estatizar porque son cómplices del gobierno, siempre lo han sido, nunca han dejado de serlo. Slim, Romo, toda esta gente está encantada. No los han tocado ni los van a tocar, así que nada va a llegar a estar como Cuba. La libertad de expresión es otra cosa. Lo que tienen que hacer los mexicanos conscientes es lo que yo vengo diciendo desde siempre. Un verdadero partido político. No un partido político de 4 amiguetes lidercillos que se ponen en un partido para ver si llegan a la diputación, sino un partido sobre bases programáticas claras, transversal, donde la militancia mande, donde la militancia organice, donde la militancia efectivamente decida y donde la militancia pueda poner a candidatos a los cuales luego pueda llamar a cuentas y exigirles responsabilidades. No veo otra forma. Lo que está haciendo el gobierno mexicano en este momento es apoderarse completamente del espacio público. Si se rinde el espacio público, van a pasar décadas donde el siguiente presidente será el alcalde o Lenia Bartres o el fiscal este abusivo. Si se apodera totalmente del espacio de lo público, el gobierno mexicano está perdido todo durante mucho tiempo. Defender el espacio público es defender la prensa libre, aunque sea de derecha, que sea libre. Defender los medios de comunicación, defender los espacios en redes, defender a los periodistas, aunque se caigan gordos, y organizar un partido político de izquierda transversal, inteligente y real. En México los partidos políticos nunca han sido reales. Siempre se han construido de arriba hacia abajo. Incluso el PRD en sus mejores momentos estaba construido desde arriba hacia abajo. Lo que pasa es que hubo mucha construcción de abajo hacia arriba. Esa construcción de abajo hacia arriba del PRD, que a mucha gente se le olvida, costó 600 muertos en municipios pequeñitos en México donde mataban a la gente que estaba organizando el PRD porque Cárdenas determinó que había que crear una construcción de abajo hacia arriba, cosa que pararon los viejos burócratas del Partido Comunista, entre ellos Pablo Gómez. Un partido político real construido desde abajo, donde la dirigencia no mande sino obedezca, donde los candidatos se elijan de entre los militantes y se les puede exigir responsabilidades. Sin eso, nada.